está el doctor Raventós y está Marcelo Caruso. Ok, bueno, empezamos de lo pequeño hacia lo gigante. En primer lugar, darle la bienvenida al profesor Daniel Raventós. Para nosotros, nuestro equipo de trabajo, es un gran honor contar con usted en esta mesa redonda en la que se van a sumar poco a poco algunos congresistas que están precisamente en sesiones en el Parlamento colombiano. Acabamos de hablar con el senador Wilson Arias, que nos dice que realmente está deseoso de participar, que va a ver en qué momento puede dejar una sesión que tiene en el Congreso para comunicarse con nosotros y expresar su punto de vista. Sin embargo, podemos empezar porque esto ya está siendo transmitido por YouTube, ¿sí? Y le doy la palabra entonces a Fernando Arellano para que haga la presentación del doctor Daniel Raventós y iniciemos este importante foro o mesa redonda. Adelante, Fernando. Gracias, Víctor. Con la bienvenida a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo y en directo, tanto por la plataforma YouTube como por la página web de unescolombia.org. Comenzamos con la presentación del doctor Daniel Raventós. Él es catedrático universitario catalán, presidente de la internacional Red Renta Básica, es doctor en economía, investigador social y profesor titular de áreas como teoría sociológica, filosofía del derecho y metodología de las ciencias sociales en la Universidad de Barcelona. Es además integrante del comité de redacción de la revista Política Internacional Sin Permiso y del grupo de investigación en ética, economía social y epistemología de las ciencias sociales. Está invitado tanto de universidades europeas como de América Latina y de organismos internacionales. Daniel Raventós es autor de numerosos ensayos y libros, entre los que se destacan qué es la renta básica, preguntas y respuestas más frecuentes, renta básica contra la incertidumbre, renta básica incondicional, una propuesta de financiación racional y justa, la renta básica en la era de las grandes desigualdades. Tiene usted la palabra, doctor Daniel Raventós. Doctor Raventós, tiene que activar el micrófono, profesor Raventós. Sí, ya está. No, decía que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la amable presentación, pero, en fin, yo estaba convencido, debe ser una equivocación, que, en fin, que me ibais a hacer vosotros algunas preguntas, si no, pues os hago una exposición general, como queráis, lo que vosotros prefiráis. Bien, entonces hagamos lo siguiente, vamos a darle una dinámica a este evento. Yo casi preferiría, si me permitís, que vosotros, pues no sé, centrarais las 2, 3, 4 preguntas o temas que os interesasen desarrollar más, ¿no? Porque, claro, haceros yo por mi parte, que si queréis os lo hago, ¿no? Una exposición sobre la renta básica, no pasa nada, pero creo que es más interesante que vosotros centréis aquellos temas, me preguntéis sobre aquellos temas que a vosotros os interesan más, simplemente. Muy bien, entonces hagamos lo siguiente. Veo que se ha unido... está participando. A ver, ¿quién está? Rodrigo, ¿quién se ha unido, Rodrigo? No es algo
Hay que tener el micrófono abierto y es un sonido de fondo. Parece que Jaime Acar está allá, ¿no? Jaime Acar. En este momento está más Sí estoy. Enrique. Sí estoy. Entonces hagamos una cosa, apaguemos, mientras no estemos hablando, apaguemos los micrófonos para que nos podamos escuchar mejor, ¿sí? Y a través del chat pedimos el uso de la palabra. Entonces, es lo siguiente, profesor Daniel. Dígame. En Colombia, hoy, después de muchas discusiones, ya hay formadas cerca de 36 redes de apoyo a la renta básica universal. La característica más esperanzadora de estas redes, 36 en total, formadas por las bases, es que fundamentalmente es gente muy joven, y eso nos tiene a nosotros asombrados, que ya tenemos algunos años, como el compañero Jaime Acar. Por esa razón es importante esta dinámica, hacerle unas preguntas a usted, ¿sí? Para que usted las vaya respondiendo. Muy bien. Y hay un compañero, Jaime Acar, por ejemplo, que ya tiene unas preguntas diseñadas para usted. Entonces le damos la palabra a Jaime, por favor. Jaime, toma la palabra y haz las preguntas. Y tu vaca, que lo llamó una persona para decirle que tenía tu cédula, ¿viste? Ya, el doctor Raventós, mucho gusto en saludarlo y en tenerlo aquí en este panel tan importante. Yo tengo algunas preguntas, algunas inquietudes. Nosotros en Colombia, en virtud de la urgencia de presentar un proyecto de ley frente a la pandemia, nuestros congresistas elaboraron ese proyecto, pero ese proyecto tiene carácter transitorio, no es universal. No sé si usted lo conoce, para la gente de escasos recursos, la gente más pobre, se viabiliza a través de un sistema muy complicado que es el SISBEN, y además tiene carácter transitorio y además es igual al salario mínimo en Colombia. La renta que se propone de carácter transitorio, 3 meses y algo. Bien, la primera pregunta es, bueno, ¿es incompatible un proyecto en el cual tiene carácter transitorio en virtud de la urgencia y además es incompatible el que el monto sea igual al salario mínimo en virtud de que si ese monto es igual al salario mínimo, a mi entender, todo el mundo renunciaría al salario mínimo y se iría a la renta básica, lo cual crea un dilema tremendo frente a los que ya tienen un salario mínimo o están empleados. Nosotros algunos somos de la idea de que hay que crear un proyecto al lado de ese proyecto de ley, crear una propuesta unificada a través de los sectores sociales. Creo que esa es la iniciativa de la UNES, una propuesta unificada que sí contemple la renta básica a través de su universalidad y un monto que entiendo yo que debe ser inferior a la renta. La última pregunta, para ya terminar, es si ustedes poseen o tienen un proyecto de renta básica para España. Dice, si la red internacional que ustedes tienen y agencias tiene un proyecto concreto de renta básica. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a ver. Ya. Les contesto, ¿eh? ¿Soy yo? Es que estoy escuchando. ¿Está todo bien? Bueno, es que escucho voces, ¿eh? Bien, en cualquier caso, La idea es cerrar los micrófonos, con su venia, doctor Reventos. Cerremos los micrófonos para escucharnos mejor, entonces. Bueno, bien. Intentaré
de la forma, porque esto es muy largo, pero intentaré de la forma más breve posible pues contestar a las preguntas que se me hacía. Vamos a ver. Una renta básica, digamos que se concibe como condicional a una parte de la población, esto no es renta básica. Se le puede llamar renta básica o se le puede llamar sum corda, pero la gran diferencia justamente entre una renta básica, tal como la entiende la Basic Income Earth Network, la Red Mundial por la Renta Básica, es una asignación pública monetaria incondicional y universal. Incondicional quiere decir, pues efectivamente, que no requiere ningún tipo de condición. Y universal significa, pues, que no va dirigido a un grupo social concreto. Un grupo pues, que sea pobre, que no llegue a determinado nivel de renta, etc. Esta es la gran diferencia entre, vuelvo a repetir, la renta básica y cualquier otro tipo de subsidio condicionado. En la Unión Europea tenemos subsidios condicionados, digamos, algunos países más que otros son más generosos, no hay ningún tipo de duda. Pero son subsidios que no cumplen ninguna de estas dos características de la renta básica, que vuelvo a repetir, son la incondicionalidad y la universalidad. Efectivamente, en la pregunta que usted me acaba de hacer, o una de las preguntas que me acaba de hacer, efectivamente, el problema de los subsidios condicionales, o uno de los grandes problemas de los subsidios condicionados, es que precisamente tienen una serie de problemas que puede estar perfectamente ejemplarizado con esto que me comentaba, que claro, si se da un subsidio condicionado a una serie de circunstancias y tiene un carácter igual o una cantidad igual al umbral de la pobreza o al salario mínimo interprofesional, como se decía, pues evidentemente hay mucho incentivo, pues evidentemente, a salir del mercado de trabajo. Me gustaría, si puede ser en pocas palabras, aunque utilizaré un poco de tiempo, son los grandes problemas de los subsidios condicionados en relación a la renta básica. Uno, muy grave, es la trampa de la pobreza. Cuando se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues que ello implica la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste, la renta básica funciona como una base o un suelo, no como un techo. La realización de trabajo remunerado no implica la pérdida de la renta básica, con lo que el desincentivo a la actividad desaparece. Por cierto, se observará que indirectamente relacionado con este problema está el del pequeño fraude fiscal, cuyo incentivo desaparece con una renta básica. La no acumulabilidad de los subsidios condicionados a otras rentas motiva el mencionado pequeño fraude fiscal. Los beneficios a corto plazo que la posibilidad de obtener dos rentas, es decir, la de la prestación y la de una actividad desarrollada en el ámbito del llamado trabajo sumergido, estimulan la materialización de este fraude. Muy bien. Otro de los grandes problemas son los costes administrativos. Los subsidios condicionados tienen unos costes de administración muy elevados. Esto es un viejo y conocidísimo problema. Si se debe seleccionar quién merece, entre comillas, y quién no, un subsidio condicionado, se debe controlar, claro está, que las personas realmente encajen en el modelo condicionado. Costos inmensos en distintas vertientes. No, porque la condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión y gastos de administración. La razón es muy conocida. Se trata de controlar si la persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos legales. Y no menos importante, si una vez que esta persona ha logrado sortear todas las condicionalidades burocráticas, percibe el subsidio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de conceder el subsidio y control posterior mientras se lo está percibiendo. Miles
decenas de miles, centenares de miles, según la población y el lugar, de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los subsidios condicionados. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La renta básica, por supuesto, no tendría costos derivados de la condicionalidad, puesto que es incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condicionado. La recibiría toda la población por definición de renta básica incondicional. Otro gran problema, la estigmatización. La estigmatización asociada a los subsidios condicionados quiere decir la obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener que significarse en las ventanillas de la administración como pobres o como enfermos, para no decir como directamente culpables, entre comillas, de ser unos fracasados, entre comillas, o extremadamente pobres. Los subsidios condicionados comportan a menudo preguntas intrusivas, incluso sobre las relaciones personales más íntimas de las personas solicitantes, que pueden ser complementadas con controles de visitas en el domicilio. A veces la administración burocrática parece tratar a las personas solicitantes de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, que duda cabe, estigmatiza. La renta básica no estigmatiza por una razón muy evidente. La recibe toda la población del área geográfica que se implante. Se estigmatiza, en todo caso, a colectivos sociales o personas determinadas. No se puede estigmatizar a toda una población, como es obvio. No hay nada estigmatizador por el hecho de recibir una renta básica incondicional y universal que se otorga, por definición, a todos los miembros de la sociedad. Estos solo son algunos de los problemas de los subsidios condicionados en relación a la renta básica. Y luego, para hacerlo lo más breve posible, antes de alguna otra posible pregunta, es cuando me preguntaban sobre si se ha hecho un proyecto de financiación de la renta básica. Por supuesto, aquí en el Estado español se ha hecho, nosotros, cuando digo nosotros, digo dos economistas, Jordi Arcarons y Luis Torrens, junto conmigo, de la Red Renta Básica, hemos hecho un proyecto de financiación de la renta básica. Una renta básica para toda la población que vive legalmente, por supuesto, en el Reino de España, que la recibiría, pues efectivamente, tal como decía, toda la población adulta, igual al menos al umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza quiere decir, en nuestro caso, aproximadamente unos 800 euros al mes. ¿Cómo se podría financiar esto? Bueno, esto sí que no se puede explicar en pocas palabras. Esto está publicado y está a disposición de quien quiera porque está en Internet, de acceso libre, pero esto se financiaría mediante una reforma fiscal en la que, obviamente, todo el mundo recibiría la renta básica, pero no todo el mundo gana. Que esto es una de las cosas que cuando, por ejemplo, he ido en América Latina y en Colombia, que estuve en Colombia hace solamente 2 años, pues justamente este es uno de los temas que más creí entender que costaba, pues no sé si de aceptar o de entender, ¿no? Y es que la renta básica la recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. En nuestro proyecto de financiación, el 20% más rico de la población pierde. ¿Pierde qué quiere decir? Que paga más de lo que paga ahora para financiar una renta básica. Todo el mundo recibe la renta básica, pero el 20% más rico pierde. Y el 80% restante de la población gana. Pero sí, por supuesto, la pregunta era concreta y la respuesta también. Hace ya años que se ha hecho este proyecto de financiación de la renta básica en el conjunto del Reino de España. No sé si han quedado respuestas a las preguntas, si no, por supuesto, vuelvan a insistir, que yo intentaré volver a insistir también. Bien, vemos que está presente
representante a la Cámara, la doctora Ángela María Robledo, nuestra amiga y compañera. No sé si quiera expresar algún punto de vista frente a lo que ha planteado el profesor Daniel Raventós, doctor Ángel. Tiene que activar su micrófono. Sí, buenos días, sí, ya lo activé. Bueno, muchas gracias, José Víctor. Yo había dicho que podía participar un ratito. Me alegra mucho que sigan estos conversatorios alrededor de lo que significa la renta básica, su diferencia con las transferencias económicas condicionadas, como dice el doctor Daniel Raventós. Pues muy rápidamente, porque yo te había advertido que tengo en la mañana muchas tareas para preparar la semana entrante de trabajo en el Congreso, pero quizá 2 o 3 reflexiones de lo que está ocurriendo en Colombia. El proyecto de renta básica, hay 2 versiones, como lo ha dicho en su momento también María José Pizarro, de la propuesta de renta básica en Colombia. Una tuvo origen en la Cámara Baja o en la Cámara de los Diputados, como lo llaman ustedes en España, y la otra en el Senado de la República, pero poco a poco ha ido, creo yo, encontrando espacios de convergencia para que en este periodo legislativo que va del 20 de julio a más o menos el 20 de diciembre, el proyecto pueda tramitarse. Y pueda tramitarse en términos normativos en el marco de transformar un subsidio que se crea a raíz de la pandemia, que lo llaman ingreso solidario. Aquí la transferencia de los subsidios condicionados verdaderamente es muy baja, son miserables, ¿sí? Son 130.000, 140.000 pesos. El ingreso solidario, que va a tener una cobertura mucho más alta, es de 160.000 pesos. Y la propuesta de renta básica que estamos moviendo nosotros está en la perspectiva de lo que dice Daniel. Es una renta básica que se mueve en la línea, digamos, de lo que significa superar la línea de la pobreza, es un salario mínimo. Pero el trámite legislativo va muy lento y se ha modificado porque hay otros partidos que se han sumado a la propuesta, y en esa aspiración que teníamos que fuesen 6 meses de salario mínimo, esto se propuso hace 3 meses, no se ha movido, pero en su nueva versión iría hasta diciembre. Sería fundamentalmente para hogares. Antes cubría 2,5 millones de micronegocios y 6,5 millones de hogares, pobres y vulnerables, que es la primera vez que en Colombia esa transferencia no condicionada se haría también para lo que en términos de nuestros parámetros de pobreza o de vulnerabilidad se hace. O sea, es la primera vez que iría a hogares vulnerables. Pero les digo que en ese trámite que se está haciendo en este momento del proyecto, que aún no empieza su debate, pero que nuevamente fue radicado, se señalan 3 meses de salario mínimo y 2 meses más para medio salario mínimo vigente. Son aproximadamente 1 millón de pesos en Colombia, un poquito menos. Lo recibirían los hogares, porque los micronegocios, que son las pequeñas actividades económicas que tienen entre 3 y 9 personas, no tienen un registro censal en el DANE, sino un registro de encuesta. Entonces, después de un debate muy grande, se generó en esas condiciones. Y en una tarea que hemos venido haciendo con Iván Marulanda, que es uno de los congresistas que ha, digamos, trabajado de manera más significativa esta tarea con la bancada de la oposición y con otros partidos, algunos integrantes del Partido Liberal y del Partido de la U, hemos incorporado en el debate la perspectiva de género. Y hemos dicho que en Colombia, para las mujeres, donde este es uno de los países con mayores brechas económicas, salariales, de formas de violencia contra las mujeres, incorporar en este proyecto el que la renta básica sea manejada por las mujeres en los hogares colombianos. Y tenemos una condición demográfica que
permitiría que ello se pudiera cumplir, y es que cerca del 40-42% de los hogares en Colombia tienen jefatura femenina. Ya hay un programa que es Familias en Acción, que lo reciben cerca de 28% de hogares en Colombia, que son mujeres las que manejan el subsidio, y nos parece que es una señal, en el caso de las mujeres, para que se convierta en un elemento de empoderamiento en los hogares colombianos. La violencia en Colombia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar es un hecho devastador en nuestra cultura. Estamos en ese debate, yo creo que eso ha sido muy interesante, y también hemos incorporado otro componente respecto a que para la renta básica para las mujeres significaría ese ingreso, no para reconocer el trabajo de cuidado que hacen, no se trata de un salario doméstico, se trata de ese ingreso que sería para la familia, pero también hemos venido señalando que en un país como Colombia, que tiene un estado social tan precario, hay que fortalecer digamos, todo lo que llamamos las feministas la infraestructura de la vida. Esta coyuntura que estamos viviendo nos tiene que llevar a que la educación en Colombia sea universal y gratuita. Por ese lado estamos peleándonos por la matrícula cero en las universidades públicas, pero también por fortalecer un elemento fundamental, que es la educación inicial, la educación de los primeros años de los niños y las niñas, que significa para las mujeres en Colombia una carga de cuidado desproporcionada. Otra de las salidas que ha habido en un país como este es la mercantilización de esos servicios de cuidado, de esa infraestructura de cuidado para las mujeres. Entonces les diría, el proyecto, digamos, como propuesta normativa, legislativa, está de nuevo radicada en el Congreso, tiene algunas modificaciones, como les digo, se han ido sumando congresistas de otros partidos que de pronto le pueden dar mayor viabilidad, pero frente a la aspiración que venía de esa renta básica que siempre hemos dicho es de transición y es contingente. No es la propuesta de renta básica que ustedes señalan en la red y a la que aspiramos en Colombia, pero es una forma de reaccionar a esta emergencia social, económica, política, cultural que ha significado la pandemia en Colombia. Es de transición, es emergente, es limitada. Estamos con este debate que incorpore la perspectiva de género para cerrar esa enorme brecha que hay en Colombia respecto a la vida de las mujeres. Estamos al mismo tiempo impulsando una agenda que no ahora, con este gobierno de ultraderecha no lo vamos a lograr, pero sí en la alianza programática que tenemos que preparar para el 2022, que fortalezca la infraestructura para la vida. Y diría que normativamente está ahí. La factibilidad política es compleja, es difícil para que se pueda mover, pero lo que estamos diciendo en términos de mensaje político es que la discusión de la renta básica llegó a Colombia para quedarse, que este será una dimensión, un debate fundamental para las próximas elecciones, no solo para presidencia y vicepresidencia en el 2022, sino también para el Congreso de la República. Nosotros necesitamos esa gran alianza programática y creemos que este punto de la renta básica, atado a lo que también viene moviéndose en Colombia, que es una profunda reforma al estatuto tributario, que en Colombia es profundamente regresivo e ineficaz, quizá pueda ir posesionando una agenda social que tenemos como deuda, porque nuestra Constitución del 91 fue ese gran acuerdo político y social, y que tuvo una enorme paradoja, un avance muy grande en derechos sociales y económicos, pero una perspectiva muy neoliberal en la gestión de los servicios. Es entonces un tema que tiene ese alcance en lo normativo, que ha abierto el debate, que no sabemos qué vaya a ocurrir en el Congreso, pero que en términos de agenda, de cuestión social, abre un camino
había ocurrido en otras épocas, pero en este momento de país irrumpió con muchísima fuerza, y es por eso que es tan importante conocer las experiencias de ustedes, lo que ustedes han logrado, las investigaciones que tienen, para que nuestra propuesta en Colombia vaya abriendo espacio y se convierta, ojalá, en una respuesta en estos meses, porque vamos a seguir trabajando, pero en un elemento de agenda para esto que hemos llamado una gran, Gustavo Petro lo ha llamado un acuerdo histórico, así lo ha posesionado. Sectores más liberales hablan de una gran coalición progresista, y las mujeres estamos diciendo un acuerdo histórico con rostro y perspectiva de agenda de mujer. José Vicente, yo diría que esas son como mis reflexiones. Yo había dicho que puedo estar un ratito más, que tengo ahora otra reunión, pero pues que es un gusto estar con ustedes y hacer parte de esta red. Muchas gracias. Muy bien, doctora Ángela María, o más bien Ángela María, como a usted le gusta que la llamemos. Así es. Somos colegas, claro que sí. Entonces la idea es la siguiente. Las reflexiones que ha planteado son desde luego insumos muy importantes para nosotros. Toda la discusión que hemos estado recabando, se ha estado recogiendo las diferentes conclusiones, incluso con el profesor Jorge Garay. Hemos escuchado a otros académicos internacionales también hacer reflexiones sobre el mismo tema, y claro, estamos de acuerdo con usted, hay que ir avanzando poco a poco. Estas son medidas que es la primera vez en Colombia que las podríamos pensar, por lo menos, porque antes ni siquiera nos atrevíamos a considerar esa posibilidad. Sin embargo, ya en otros países existían experiencias con respecto a esto. Le voy a pedir a Rodrigo, el webmaster, que por favor, cuando estemos hablando, si hay alguna persona que tenga el micrófono abierto, se lo cierre para que no se produzca el eco y no se dañe la transmisión en directa que se está realizando en YouTube. Vamos a darle la palabra también ahora al compañero Carlos Arbey González Quintero. ¿Está escuchando, compañero Carlos Arbey? Sí, señor. Sí, señor. Muy buenos días. Bueno, lo escuchamos, compañero. Cierro mi micrófono. Muchas gracias. Y adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días, doctora Ángela, compañera Ángela Robledo. Yo quería plantear dos interrogantes fundamentales, creo yo, para lo que acaba de plantear Ángel. Es abrirnos, hacer un debate público, que la gente sepa que esto existe y efectivamente hacer lo que haya que hacer para conquistarlo. Y son dos preguntas al compañero Daniel, que nos relata las experiencias que se han tenido. Y una tiene que ver con el carácter de la renta básica en países que se llaman desarrollados, con economías más o menos fuertes o fuertes, que vienen de un estado de bienestar que está siendo desmontado hace 30 años, pero que saben lo que es tener estado de bienestar. Esa realidad frente a las realidades latinoamericanas, con economías sometidas, dependientes, donde hemos tenido Estado social de derecho, o hay unas fragilidades muy grandes en la mayoría de los países. Entonces, esa categoría de renta básica son dos dimensiones en las realidades de unas y otras comunidades. Y la siguiente inquietud es, de acuerdo, Daniel, de acuerdo con la definición teórica que usted nos planteó, yo la he leído también en las redes, la definición de renta básica y el carácter que tiene, la definición y las experiencias que ha habido, que ya hay a nivel internacional, ¿qué tanto ponen en tensión el modelo o la estructura económica de un Estado? Y eso tiene que ver también con la primera pregunta, pero ya en la materialidad, ¿cómo se pone en tensión las estructuras económicas? Que en el caso de América Latina son totalmente neoliberales, antipopulares, etc. O sea, plantear la renta básica, definir qué tanto tensiona la economía es clave, porque llegaríamos a lo que decía Ángela. Bueno, con estos otros sectores que hay que hablar,
con los Carrasquilla, el ministro de Hacienda en Colombia, con los empresarios, conquistar un guiño favorable pasa por sus consideraciones también, toda vez que no estamos hablando de reformas estructurales en los estados. Entonces tengo las dos inquietudes y les agradezco mucho por este espacio y por la amable invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, voy a intentar responder brevemente a sus preguntas. Evidentemente, la realidad de la Unión Europea, en cuanto, tal como usted decía, en cuanto a experiencia con el estado de bienestar, es diferente a la realidad en este sentido de distintos países de América Latina. Esto no hay ningún tipo de duda. Lo que ocurre es que, y es una de las cosas que siempre que he ido a América Latina, a distintos países de América Latina, entre otras cosas, para hablar sobre la renta básica o ingreso ciudadano, como lo llaman en otros países de América Latina, como puede ser en México, por ejemplo, o en Argentina, es que lo que deberían, creo, evitar son los errores que se han cometido en este aspecto en la Unión Europea, en este aspecto. No digo ya en otros porque sería otra discusión política. ¿A qué me estoy refiriendo? Los subsidios condicionados tienen muchos problemas. Algunos los he mencionado antes, no todos los he citado, pero cada vez son más evidentes que son muy insuficientes estos subsidios condicionados. Parece algo que a mucha gente, pues más o menos, la puede incluso intuitivamente convencer más de, bueno, cuando hay pocos recursos, pues lo más normal es centrarse en los más necesitados o centrarse a los más pobres o a los que más necesitan pues este tipo de rentas. Y esto lo podemos, digamos, se sigue diciendo la argumentación y esto luego se puede ampliar cada vez más. Esto es un error. Me gustaría convencerles de que esto es un error. No se trata de hacer un subsidio condicionado y entonces irlo ampliando hasta llegar a una renta básica. Esto que parece bastante razonable no lo es a partir, si hemos de aprender de la experiencia de los países que tienen más tradición en cuanto a los subsidios condicionados o política social, que se llama aquí en la Unión Europea, con los subsidios condicionados. Los subsidios condicionados tienen una lógica, son condicionados. La renta básica tiene otra lógica, es incondicional. Los subsidios condicionados son para aquellas personas que de alguna forma, digamos, han fracasado. Cuando digo fracasado, evidentemente lo pongo entre comillas. Gente que se ha quedado sin trabajo, gente que está en la economía informal, gente que, en fin, aquí podemos decir muchas otras cosas. Y entonces, cuando estas personas han fracasado, vuelvo a decir que entre comillas, entonces es cuando aparece el Estado para ayudarlos a salir del agujero. Se da subsidio para pobres, etc. La renta básica es otra, lógico, es la de los derechos humanos. Usted tiene derecho a tener una renta básica simplemente porque no existe libertad si no se tiene la existencia material garantizada. Esta es la idea más simple. Esta es una idea muy simple, pero al mismo tiempo es una idea de, digamos, es más que una idea, es una característica de la renta básica que para sus defensores más virtudes tiene y en cambio para sus detractores más defectos tiene. El hecho de ser incondicional y universal. Entonces, intentando responder a la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo tensiona, si no he entendido mal, la economía una renta básica? Bueno, vamos a ver, la renta básica es una medida de política económica. La renta básica no es toda una política económica. Una política económica incluye muchos aspectos como son la política fiscal, la política monetaria, la política laboral, etc. Es decir, cuando estamos hablando de renta básica, estamos hablando de un aspecto.
de política económica muy importante desde mi punto de vista, pero solo un aspecto. Otro aspecto, por ejemplo, que cada vez está ampliándose más, es una renta máxima. Es decir, a partir de determinado nivel no se puede ganar más dinero. ¿Por qué? Porque es una amenaza a la libertad de todos. Es decir, como muchos economistas, filósofos y pocos políticos han puesto en evidencia, las grandes diferencias o las grandes desigualdades económicas no solamente son un problema, efectivamente, y valga la redundancia, de desigualdad, es un problema de libertad. Republicanamente, que haya unas grandes fortunas implica que estas grandes fortunas pueden condicionar la existencia material de la inmensa mayoría de la población no rica. Todo el mundo sabe, y además hay estudios cada vez más evidentes, o donde se explicita más, donde las grandes fortunas pues, pueden manipular muchísimo a los políticos, pueden manipular a los parlamentos, pueden manipular a determinados poderes fácticos según sus intereses. ¿Quién condiciona más en la Unión Europea la política de la Unión Europea? Los lobistas de la gran banca, que son unos pocos centenares, o los millones de pensionistas, que son, vuelvo a repetir, millones. ¿Quién condiciona más? Pues evidentemente la gran banca. ¿Por qué? Porque tiene muchas posibilidades más de influir en la política económica de la Unión Europea que no los millones de pensionistas que van a cobrar cada mes a los bancos o a las cajas de ahorro o donde sea sus pensiones. Entonces, este es un problema que evidentemente cada país tiene que resolver. Pero la idea esta, y vuelvo a repetir, de que la renta básica llegará ampliando los subsidios condicionados, me gustaría sacárselo de la cabeza. Esto es un error y tienen la prueba de la Unión Europea de que esto nunca ha sido así. O tienen el caso del gobierno del Reino de España, del PSOE y Unidos Podemos. Estos acaban de aprobar, como ustedes saben, una asignación para pobres, para muy pobres, que se llama ingreso mínimo vital. Pocas semanas después de haberse aplicado esto, ya es un fracaso impresionante. Ya ha quedado viejo. Es un fracaso impresionante, burocrático. En fin, están saliendo informes impresionantes. ¿Por qué? Bueno, por todos los problemas que tienen los subsidios condicionados, y no hacía falta ser muy sabio para saber el fracaso que sería el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Pues porque hay muchas experiencias de subsidios condicionados con, evidentemente, lo han hecho fatal. O sea, se hubiera podido hacer mejor siempre. Claro, aquí es una de las cosas que acostumbran a suceder en los debates internacionales cuando hablamos de estas cosas. Bueno, se ha hecho un subsidio condicionado. Sí, efectivamente, tiene este problema, este otro y este otro, como es evidente. Entonces, lo vamos a hacer mejor. Este es el error. Si no se trata de hacerlo mejor, es que los subsidios condicionados tienen una lógica determinada. La renta básica tiene otra lógica. Y si yo les pudiera convencer de esto, y estoy tranquilo de haber participado en este debate, o al menos la mínima utilidad que pueda haber tenido que yo participe, es esto, es convencerles de esto. Todos los compañeros y compañeras de América Latina que son partidarios de la renta básica, una de las primeras cosas que tienen claro es de que de lo que se trata es de hacer una reforma fiscal impresionante. Que los ricos paguen de una vez. En América Latina, hasta donde ustedes tienen mucha más información que yo, pero hasta donde me llega la información, los ricos no pagan nada. Bueno, esta es la primera condición, los ricos tienen que pagar. Ahora, ¿que esto es difícil? Bueno, ya sabemos. Yo no conozco en la historia, ahora tenía que hacer un artículo precisamente que se titulaba Capitalismo, que me pidió una publicación de América Latina. Tuve que leer y releer muchos documentos y no conozco, no hay ninguna experiencia en el mundo, tampoco en América Latina, por supuesto, en los últimos 2 siglos, donde los ricos hayan dicho
me han convencido. Realmente esto de la pobreza y de que haya gente pobre es muy jodido. Me han convencido. A partir de ahora, pues voy a pagar más dinero de forma voluntaria. Esto nunca ha sido así. O se hace mediante la voluntad de un gobierno o no se hace. Bueno, muy bien, acaba de intervenir entonces Daniel con sus reflexiones que son para nosotros de todas maneras muy importantes. Le pido un favor a Marcelo Caruso, que le envíe por favor al WhatsApp del senador Wilson Arias el enlace, que yo en este momento no podría hacerlo, ¿sí?, para que él intervenga. Él ya quiere hacer uso de su intervención. Marcelo, ¿me escucha? Sí, te escucho. Entonces, pero por estoy favor, igual que... Dime. Yo hago una pequeña, Víctor, una pequeña intervención y tengo que salir para darle el paso al senador. ¿De acuerdo? Entonces, haz la intervención que yo entonces me encargo de mandarle el enlace a Wilson, ¿vale? Listo, de acuerdo, hermano. Tiene la palabra, entonces, hermano. Bueno, muy rápido, saludar a Daniel, porque como sí hemos leído, compartimos el enfoque y lo mismo Ángela María, las preguntas que hacía el compañero. Creo que Ángela María mismo tiene claro muchas de estas cosas. Están buscando trabajar en lo que decimos aquí, en lo que permite la teoría. Yo diría dos cosas para enriquecer el debate y compartir. Perdón, lo escucho mal. Se va la voz. No sé si se va la voz. Espera, al menos para mí. Que quizá sí, porque estoy a muchos miles de kilómetros. No, tranquilo, que puede ser la señal también. ¿Estás aquí? ¿Está mejor? Ahora te escucho mejor. Daniel, de todas maneras, Daniel, apaga tu micrófono para que escuches mejor. Bien. Hay un debate que es el debate de la libertad, ¿no? Y aquí conocemos muy bien cómo las ayudas condicionadas y los auxilios han generado una dependencia política y clientelismo feroz, además. Hay otra estrategia que está en Silicon Valley, estos sabios millonarios tecnológicos que entienden que el trabajo va a ir reduciéndose cada vez más, el trabajo productivo a través de las nuevas tecnologías, y están pensando en una forma de este tipo de renta, si sea básica y universal, en función de controlar social y políticamente, y además de hacerlo sin que pero controlando las libertades. Y eso creo que es una trampa. Y hay varios millonarios ahí, supuestamente arrepentidos o con conciencia, que están buscando, previendo la salida de esta crisis que va a ser muy dura y va a durar años. Al mismo tiempo, creo que lo que habría que pensar, y yo comparto, y ese artículo que salió en El Espectador, es un derecho fundamental a la vida, a la existencia con dignidad. Y como todo derecho fundamental, lleva procesos de exigibilidad que generan organización colectiva. No estamos en Europa, ni en Estados Unidos, que un abogado hace y resuelven muy rápidamente por la vía individual lo que pueden hacer. Aquí no hay, aún los derechos fundamentales, bueno, ya conocen de la vida, aún la educación, la salud, hay que pelearlos y organizarse para eso. Y en ese sentido, la renta básica sería una causa, como bien lo decía Ángela María, para nuevos proyectos políticos, que sea la punta de la flecha que arrastre una cantidad de derechos, entre ellos el tema de la paz, que sigue siendo un derecho. En ese sentido, yo diría más bien, la discusión está en que si los incluimos como derechos económicos, sociales y culturales, salud, educación, siempre nos han aplicado lo que llaman el principio de progresividad,
que está definido por los recursos disponibles que tengan los estados. Eso ha llevado a que la educación superior todavía no es gratuita, que la salud se ha privatizado. Y en ese sentido, la voluntad de decir el ritmo de la progresividad en manos de estos estados nos deja y termina siendo una focalización también en la aplicación y garantía del derecho. Yo hago ese comentario que Daniel creo que es, si va a ser un derecho como creemos que debe ser, y hay que incluirlo, nos va a generar una gran trinchera de lucha para exigir el ejercicio pleno de esa posibilidad, voluntaria como todo derecho. Unirá a los que crean que quieren en toda universalidad asumir, es decir, hacer uso de ese derecho. Hay un público en América Latina que es destinatario de esto, que son los trabajadores por cuenta propia, que están en una red que participamos mutuamente con esta red. Y en ellos también hay toda una discusión, pero dicen, aceptamos la renta básica, pero con un intercambio de trabajo, de aportes. Si soy trabajador de la construcción y me van a dar una renta básica, yo lo quiero tomar como un trabajo y lo compenso como un trueque, con enseñarle a las personas a cómo empañetar su casa. Elevando eso a algo como en Ecuador, el equipo de Correa está planteando el derecho al trabajo y que se dé esa renta, pero con un salario, pero con decisiones que tomen los gobiernos. Sin duda que es el progresista de en qué va uno a trabajar por ese salario y lo convierten en salario. Eso a mí no me convence, pero se está en la discusión. Bueno, termino diciendo que la importancia de la renta básica en estos países, garantizarla pasa por el no pago de la deuda, lo planteó el propio PNUD de una forma un poco ingenua, o no sé con qué intención, para hacer una ayuda de emergencia, el no pago de la deuda, la suspensión de la deuda, y la moratoria. Pero entonces se articula la gente económica, como dice Daniel, y podemos con eso generar una propuesta que termina organizando las comunidades para que esto sea posible. Si no, aquí tenemos un muro muy fuerte que seguimos modelo de economía con el clásico modelo de economía. No más. Muy bien, Marcelo. Entonces, espero que continúes allí sentadito. Estás en tu casa, no tienes que ir para ningún lado. Hay una pregunta que queremos hacerle a Daniel. Es la siguiente. En España se ha anunciado algo parecido a lo que podemos considerar renta básica por parte del gobierno español. Estoy refiriendo al gobierno donde participa Unidos Podemos. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el tiempo que han utilizado en España para llegar al punto donde se encuentran hoy en búsqueda de la consecución plena de la renta básica universal? Esa sería una pregunta para Daniel. ¿Cuánto tiempo han utilizado en esa lucha? Porque yo creo que lo que hay es una lucha permanente allá que continúa. ¿Y cuál es la apreciación que tiene Daniel frente a lo que existe actualmente en ese sentido en España? Esa es una pregunta. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Yo veo a una jovencita, Ana Natis, allí, que debe ser parte de una de las redes juveniles que hay sobre renta básica. Bueno, entonces damos la palabra a Daniel y apago mi micrófono. Vamos a ver. El ingreso mínimo vital que se acaba de aprobar y la renta básica no tienen nada que ver. El ingreso mínimo vital es un auténtico ejemplo de subsidio condicionado y no universal. Estamos hablando de cosas, como decía antes, completamente diferentes.
el ingreso mínimo vital es un auténtico fracaso ya solamente 2 meses después de haberse aprobado. Se aprobó a principios de junio, estamos a mediados de agosto y solamente que hagan un pequeño rastreo por las redes sociales y los periódicos, están saliendo artículos con muchos datos de por qué es un auténtico fracaso. Típico de los subsidios condicionados, no hay nada nuevo. ¿Qué hubieran podido hacer este gobierno? Hubiera podido hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, hubiera podido implantar, aunque solo fuera una renta básica universal, como se aconsejó por parte de muchos académicos y por parte de algunos activistas de movimientos sociales, una renta básica de emergencia, que durase, por ejemplo, hasta fin de año, a toda la población y para evitar los problemas burocráticos propios del ingreso mínimo vital o de los subsidios condicionados, pues para evitar estos problemas, si lo recibía alguien que no lo tendría que recibir, pues tranquilamente el año que viene, con la declaración del impuesto a la renta a las personas físicas, se volvía a sacar y no pasaba nada. Bueno, hubo gente que escribió incluso en los medios de comunicación: nunca he sido partidario de la renta básica. Y entonces decía, por esta razón o por otra y tal. Pero ante esta situación extraordinaria es necesario una medida extraordinaria. Y por eso hablaban de una renta básica de emergencia. ¿Cómo se hizo el ingreso mínimo vital? Bueno, el ingreso mínimo vital no tuvo ningún problema desde el punto de vista del trámite. En un par de meses se ideó y se puso en práctica. Igual que se hubiera podido poner en práctica una renta básica. Es que evidentemente es mucho más ambicioso, pero no hay ningún tipo de problema en cuanto a los tiempos o en cuanto a los trámites legislativos. El gobierno tiene una mayoría inestable, muy inestable, por cierto. Ustedes saben que es el colmo de la ambigüedad de este gobierno, ¿no?, entre unos y otros, pero, bueno, tiene una cierta mayoría parlamentaria que la consigue. Muy bien. Pero a mí me interesaría, si me permiten, aunque solo sea brevemente, comentar algo que ha dicho antes Marcelo Enrique Caruso, que creo que vale la pena prestarle un poco de atención. Mucha gente confunde, no solamente aquí en mi nación, en Cataluña o en el Reino de España, sino en muchos sitios de Europa y también en sitios como en América Latina, donde están ustedes, confunde o se siente confundida por el hecho de que la renta básica, caramba, qué cosa más extraordinaria, la defiende a la derecha y la defiende a la izquierda. Hay gente, hay tipos de extrema derecha económica que defienden la renta básica y tipos de extrema izquierda política que defiende la renta básica. Pero qué maravilla es esta, ¿no? La renta básica tiene un prodigio impresionante, que es que por una vez han desaparecido las diferencias entre izquierdas y derechas. No, es un error evidente, o es una apariencia, o simplemente es un espejismo. Me gustaría explicarles muy brevemente las grandes diferencias que hay entre la izquierda y la derecha. Precisamente, fui invitado a su país, en Colombia, hace 2 años, por una universidad y fui invitado junto con un miembro del Cato Institute. Para quien no lo sepa, el Cato Institute es una organización, es un think tank del neoliberalismo más extremo. Tiene mucho prestigio académico, pero es como les he dicho, un think tank que asesora a la extrema derecha económica, la extrema derecha neoliberal en Estados Unidos. Y me invitaron a mí junto con Michael Tanner, se llamaba mi contertulio, y él era invitado para defender la renta básica desde un punto de vista de derechas, y yo era invitado para defender la renta básica desde un punto de vista de izquierdas. Esto que queda también, ¿verdad? En las universidades, miren, aquí derechas y izquierdas discuten y esas cosas, estas boludeces que dicen los argentinos. Muy bien, pues
Michael Tanner, que por otra parte es un tipo simpaticísimo, llegamos a una conclusión los dos sin ningún tipo de problema. No estábamos de acuerdo en nada. No estábamos de acuerdo en nada. ¿Por qué? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre la izquierda y la derecha que supuestamente estamos defendiendo la renta básica? Una es en cómo se financia la renta básica. O lo que es lo mismo, qué parte de la población gana y qué parte de la población pierde. Para las propuestas de izquierda, la financiación de la renta básica significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de la renta de las decilas más altas al resto de la población. La derecha pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la renta de los más ricos al resto. Esta es una de las evidencias de las grandes diferencias entre los proponentes de izquierdas o de derechas. Otra de las grandes diferencias es en las medidas de política económica que adicionalmente se proponen junto a la renta básica. La izquierda asume la defensa de la sanidad y de la educación públicas y en general del estado de bienestar. La derecha no. Los defensores de derechas pretenden desmantelar el estado de bienestar o lo que queda en algunos lugares del mismo, a cambio entre comillas, de la renta básica. Por ejemplo, el economista Charles Murray, que es también, por cierto, del Cato Institute, de este think tank que les comentaba antes, es un economista que hace muchos años defiende la renta básica. Es un colaborador habitual del The Wall Street Journal. Muy bien, este economista hace relativamente pocos años, concretamente en el año 2006, escribió un libro que con el título y el subtítulo creo que es suficientemente claro para cualquiera que quiera entender las cosas. El título, lo traduzco, era La renta básica, en nuestras manos, un plan para reemplazar el estado de bienestar. Bueno, me parece que en el título y en el subtítulo eran más que evidentes. Muy bien. Los defensores de izquierda de la renta básica, otra de las grandes diferencias con la derecha, es que entienden que aumentaría el poder de negociación de los trabajadores, ¿no? Cuando la relación laboral es tan institucionalmente asimétrica, aunque los contratos entre una multinacional o gran empresa y cualquier trabajador tomen a ambas partes como iguales, no es complicado ver cómo una renta básica mejoraría la posición de la parte más vulnerable, que al menos tendría un ingreso por encima o al menos igual al umbral de la pobreza sobre el que apoyarse, ¿no? En la neutralidad del Estado. Y esto me interesa, y acabo con esta apreciación entre la derecha y la izquierda, que supuestamente defendemos la renta básica. Neutralidad del Estado. Para la derecha, la neutralidad significa que el Estado no intervenga en las negociaciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la izquierda, al menos la partidaria de la libertad republicana, en la cual me incluyo, significa que debe intervenir activamente el Estado para impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales gigantes, impongan su voluntad privada a los Estados con el ataque a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Un Estado republicano debe intervenir activamente para que la neutralidad sea un hecho y no una superficial consigna de equidistancia entre los distintos proyectos de buena vida. Republicanamente se presupone que el Estado deba ser equidistante entre las distintas condiciones o concepciones de la buena vida, por supuesto. Pero cuando grandes poderes privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su concepción privada del bien, cuando la constitución oligopólica de los mercados permite el secuestro del Estado por parte de los inmensos imperios privados, la neutralidad republicana significa intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte. Estas son, muy resumidamente, las grandes diferencias entre lo que supuestamente defiende la derecha y lo que supuestamente defiende la izquierda en cuanto a la renta básica. Que nadie se confunda.
La concepción de la derecha de la renta básica es muy determinada. La concepción de la izquierda, al menos la republicana, también es muy otra. Entonces, la gente de Silicon Valley tiene en la cabeza otras cosas completamente diferentes a lo que puede tener la gente, espero, que en América Latina defienda la renta básica, pero que nadie se confunda. Muy bien, profesor Raventós. Hay una pregunta que viene desde YouTube. Preguntan que si puede generarse a través del proyecto de renta básica la organización de la distribución de recursos desde la banca social. Pregunta un compañero que se identifica como Gabriel Gómez Carrillo. ¿Qué podríamos responder a eso, profesor Raventós? Es que no entiendo la pregunta. La pregunta que hacen es, ¿puede generarse a través del proyecto de renta básica la organización de la distribución de recursos desde la banca social? ¿Y qué es la banca social? Bien, eso sería una pregunta que habría que hacerle al compañero que nos las hace, porque lo primero que pensé fue precisamente... Vamos a ver, es decir, yo solamente conozco un tipo de banca, desgraciadamente, que es la banca privada. Y la banca pública, al menos en la Unión Europea, que está al servicio de la banca privada. Que pudiera haber una banca pública al servicio de la población, no sé si esto me merecería el nombre de banca social, pero yo no conozco ningún sitio del mundo donde esto existe. Bien, aquí en alguna oportunidad se habló de la posibilidad de proyectar la creación de un banco de los trabajadores. Yo me imagino... Pues eso es otra cosa. Es otra cosa, sí, señor. Sí, claro, es otra cosa, y evidentemente cuando antes hablaba de que la renta básica tendría que estar, sería una medida de política económica, pero que no sería el conjunto de toda una política económica, una de las medidas de política económica que, por ejemplo, me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué otras medidas de política económica? Evidentemente una banca pública al servicio de la política monetaria que el gobierno del país que fuera tuviera ganas o tuviera interés en implementar, ¿verdad? Es decir, si no hay un control sobre la política monetaria, un control público me refiero, pues evidentemente la banca privada, como se está demostrando en la Unión Europea desde hace muchos años, que incluso han hundido a todo un país como Grecia, y están dispuestos a hundir a otros, pues claro, una banca pública al servicio de la banca privada como esta, pues tiene poco interés para la población. Si esto se le quiere decir banca social, bueno, yo prefiero hablar banca pública con control gubernamental, ¿no? Muy bien, profesor Raventós. Wilson Arias, el senador Wilson Arias, ¿me escucha? Senador Wilson Arias. Sí. Ok, entonces tiene la palabra. Gracias. Por favor, tiene la palabra. Gracias, muy amable. Con el saludo a todos ustedes y con la, bueno, y al compañero Raventós y a quienes participan, y con la inicial explicación de que a mi buen amigo Fermín le había yo comentado que estábamos en conferencia ideológica y que por esa razón no podría participar, pero él muy amablemente me ha invitado a hacer un saludo. Estamos en este momento en un debate muy importante dentro del pueblo de cara a los sucesos de este periodo, de la emergencia, del debate de la unidad, de la táctica electoral, en fin. De modo que comprenderá usted mi apremio y tengo además ponencia del taller político. Pero me he dado la oportunidad de escuchar, así sea parcialmente, dado el interés que me asiste, algunos aspectos muy parciales. Y en esas tuve la fortuna de escuchar la crítica según la cual esta y otras que se han aprobado en el periodo de emergencia no pueden recibir el nombre de renta básica universal. Quiero empezar por decir que yo estoy de acuerdo con esa afirmación. La renta básica universal, desde el debate filosófico, pero además digamos, los instrumentales de que dispone, es otra cosa, empezando porque no es focalizada, como su nombre lo indica, aunque este no es un debate nominal, es de contenido. Pero evidentemente que la universalidad supone no focalización, no condicionamiento,
y esta no tiene esa característica. De hecho, también quiero comentar que las ideas iniciales que se tuvieron desde distintos sectores, digamos, que hoy la acompañamos, no necesariamente han sido coincidentes, han venido, digamos, de un proceso de discusión importante, ¿no? En esta oportunidad hemos logrado coincidir, inclusive, perdón ustedes, inclusive con sectores con los que no tenemos coincidencias en otros órdenes. Firma el documento inicial, que tuvo el auspicio de más de 50 congresistas, con parlamentarios cercanos al uribismo, y eso también lo alcancé a escuchar en esta especie de intento muy fragmentario de escuchar que en relación con este tema suele ocurrir que coincidamos desde muy diversas procedencias. Bueno, dicho esto, inicialmente en el saludo también quisiera comentar algunas apreciaciones en la brevedad. Acaba el DANE de revelar que tenemos una contracción muy drástica en el segundo trimestre de este año, el 15.51%. Si no estoy mal, en abril cerca del 20% y tal vez en julio el 11%, pero dada la reciente noticia, pues no he podido aplicarme mucho, pero está hablándonos de que tenemos una depresión muy importante. Es decir, los cálculos tan optimistas que ha hecho el ministro Carrasquilla están siendo pues rebasados por los hechos, además hechos que son absolutamente notorios y económicamente constatables hasta por el DANE. Pero paralelo a ello, algo que no se ha discutido mucho, y es que tenemos brotes recesivos durante 3 meses. Brotes de deflación. Tenemos unas presiones deflacionarias muy importantes en el periodo. Es decir, tenemos una oferta contrahecha, dramáticamente contrahecha, y una demanda que ni siquiera alcanza, ¿no?, a darle mediana dinámica. Por lo tanto, no solamente ha disminuido la inflación, sino que se ha presentado inflación negativa, deflación. Y las consecuencias son muy importantes y deben ser discutidas. Normalmente el sector financiero tiene la capacidad, por tener grandes activos líquidos, de valorizar esas deudas, mientras que conspira contra la política salarial y de empleo, de luego, en fin, y contra el aparato productivo en general, esta circunstancia deflacionaria. De modo que tenemos una crisis de demanda agregada, que es como lo tercero que quisiera decir. Parte de esa caída tan drástica del PIB, parte de las presiones deflacionarias, una crisis de demanda que está descrita por lo anterior y sobre lo cual pues ha llovido mucha literatura. En relación con ese tema, decir que el acervo elemental de casi todas las escuelas de pensamiento económico dicen que es muy importante el instrumento del gasto público en estas circunstancias, desde los keynesianos de todos los matices, pasando por, digamos, inclusive, que acabo de escuchar a José Antonio Campo en una charla que viene a dar, y reconoce pues esa circunstancia, muy importante, él, que no ha sido propiamente de nuestra escuela, y aún voces muy importantes, otros neoliberales dicen que de noche todos los gatos son pardos, han planteado la necesidad de ese instrumento, de una política fiscal que trate de, digamos, responder a lo anterior. Las fuentes de financiamiento también han sido objeto de debate permanente en el Congreso de la República, y nos remiten pues a una postura muy ortodoxa de este gobierno colombiano, a diferencia de otros, inclusive conservadores, que han venido operando en ese sentido. Aquí Carrasquilla dijo que había impuesto, creo yo, una de las voces más neoliberales y ortodoxas de austeridad en medio de esta pandemia, que produce efectos pues gravísimos, ¿no?, de recesivos. El próximo presupuesto, dejar dicho entonces, tiene ese carácter. Podría pensarse en una posición muy audaz de un gobierno, no necesariamente democrático, sino para atender al momento de la crisis económica y de la pandemia, para buscar principalmente lo que hemos discutido como fuente de financiación al Banco Central, al Banco de la República Colombiano, asunto sobre el cual también hasta hace unos días supuestamente se presentaba un consenso en el Congreso de la República, una voz bastante numérica en el Congreso de la República, pero que no ha llegado a oídos del gobierno porque en este hiperpresidencialismo pues ha sido el agente ejecutivo que le ha impuesto pues esa política a rajatabla. Dejarles estas opiniones acerca de lo que está ocurriendo y finalmente decir esa política expansiva y de
gran inversión del Estado para tratar de conmover y de morigerar los efectos de lo anterior en el aparato productivo, pero también entre la población, pues aparece allí la formulación de la renta básica de emergencia, que es como se le ha denominado de este grupo de parlamentarios, que tiene las limitaciones que escuché se han señalado, es verdad, no es para toda la población, y sobre todo tiene un problema principal, y es que el gobierno nacional, aún en estas circunstancias, ha sido pues no solo renuente, sino obstruccionista de esa idea, para mantenerse en las claves básicamente de algunas multilaterales de crédito y la voz muy potente del sector financiero, que no quiere ni siquiera que utilicemos las reservas internacionales, porque pretende manejarlas para precaver una crisis del sector financiero que muy posiblemente también se presente. Dejarles, y me dispensan ustedes, lo había explicado con mucha suficiencia antes, tanto a nuestros compañeros convocantes como al compañero Fermín González, porque debo atender la responsabilidad de la conferencia ideológica. Les dejo un abrazo muy grande. Bien, doctor Wilson Arias, agradecido por su participación. Esperamos tenerlo en otras oportunidades con nosotros para seguir discutiendo sobre este y otros temas que sean de importancia y de interés de la población colombiana. Muchas gracias por su participación, Wilson. Le agradezco mucho y procuraré estar nuevamente con ustedes. Ok, digamos nosotros entonces. ¿Alguna intervención, de alguna pregunta de los que están en el chat? Guido Bonilla, Ácar. Guido Bonilla es el representante en este chat de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Entonces tienes la palabra, Guido, si quieres utilizarla. Perdonadme, solamente una cosa, tal como os dije antes, hace días a las 7:30, de aquí 12 minutos para vosotros, porque no son las 7:30 para vosotros, tengo una entrevista, es decir, que de aquí 10 minutos a lo sumo tendría que dejar el chat. Adelante, Guido. Guido Bonilla. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Mira, Ginás. Bueno, ahí está. ¿Ya estoy? ¿Ya están? Muy buenos días. Brevemente, creo que Colombia es el país donde están todas las condiciones, tanto económicas, jurídicas, sociales, para que una renta básica en la modalidad que se está presentando en el Congreso se pueda dar. La única dificultad que tenemos por ahí es que las decisiones no dependen del Congreso de la República. Dependen del bloque político que controla el gobierno y el Congreso. Entonces, tenemos varias propuestas de renta básica. Hemos demostrado que responsablemente con los ingresos, con las políticas tributarias, se podría sostener. Pero el gobierno ha dicho insistentemente que no se puede. Ya lo están haciendo y que lo están haciendo bien. A través de las transferencias monetarias de los programas sociales que manejan desde hace 20 años el gobierno del Estado. Entonces, en esas condiciones realmente es muy difícil entender otra ruta distinta para propiciar el debate. Y no es un problema teórico, porque realmente tenemos claro que debemos atar
el concepto de renta básica al concepto constitucional, por lo menos en Colombia, del mínimo vital. El mínimo vital es lo mínimo, la mínima responsabilidad que tiene el Estado colombiano en una política de redistribución de los ingresos para entregarle a toda la población unas condiciones mínimas de existencia en materia de servicios públicos, educación, salud, ingresos. De todo eso hemos dicho, bueno, por lo menos el mínimo vital en de la renta básica, de su renta básica, la emergente. Y no hemos logrado que el gobierno colombiano escuche. Todas las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano en esta pandemia, la emergencia económica, son de 3 niveles. Cojan sus ahorros y gasten. Si no tiene plata en ahorros, busque cesantías y se las facilitamos para que ustedes las saquen y las gasten. Y si no tiene ahorros y tampoco tiene cesantías, entonces busque un crédito que también le garantizamos y le apalancamos el crédito, pero finalmente lo tendrá que pagar usted. Y más no hay posibilidades. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear en estas circunstancias, en estas condiciones políticas en las cuales nosotros nos encontramos, es organizar más bien una acción social atada a la política electoral próxima para que tengamos un Congreso que apruebe una ley. Con el Congreso que tenemos ahora, es imposible hacerlo. A pesar de que tenemos casi 51 senadores que le apuestan a una renta básica de emergencia, parecidísima a como está haciendo la transferencia monetaria el propio gobierno. Simplemente que le ajusta un poquito más. Y ni siquiera eso es capaz este gobierno de asumir. Estamos en las condiciones más difíciles políticamente hablando. Tenemos un establecimiento político controlado del gobierno por el presidencialismo. Y este grupo presidencialismo, como lo acaba de decir el senador Arias, es el más miserable, por no decir ortodoxo, que ha administrado el Estado en las últimas décadas. Nosotros tenemos un Estado parásito. Tenemos una casta política parásita. Tenemos un rentista. Estamos en cuenta que el doctor está por irse. La inquietud es que el problema no, ya termino. No es un problema teórico solamente. Para nosotros no es un problema teórico. La renta básica es un problema práctico. De casi el 60% de colombiana que no logra obtener los ingresos mínimos para subsistir. En el marco de una pandemia, que si sale al mercado laboral o al rebusque, está expuesto por las condiciones mínimas de la dinámica epidemiológica a contaminarse. Estamos en un escenario absolutamente difícil, pero la propuesta nuestra es insistir en el Congreso. Dejaré ahí para que finalmente se puede, pues se consigue todo. Muchas gracias y perdone los exagerados y un poco franco de la realidad política que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, Guido. Hazme un favor, si puedes apagar el micrófono, te lo agradecemos. Bien, vamos a terminar ya en aras de facilitarle al profesor Raventós la entrevista que le van a hacer dentro de pocos minutos. Es lo siguiente. En la red de renta básica nacional que hemos constituido en Colombia, además de estas 36 redes adicionales que existen, podemos adelantar el proyecto, construir un proyecto de ley, independientemente
de los esfuerzos que están haciendo en el Congreso de la República y que simplemente podría servir de apoyo aún más a las iniciativas que los parlamentarios de oposición, los parlamentarios consecuentes, los parlamentarios de izquierda puedan tener la voluntad de impulsar. Una iniciativa legislativa popular o iniciativa popular legislativa implicaría cerca de la recolección de cerca de 1.800.000 firmas. No hay nada imposible en la vida, vamos a tratar de trabajar en eso. Pero al mismo tiempo vamos a impulsar hacia el mes de octubre o noviembre del presente año una convención nacional muy amplia sobre la renta básica universal. Ya vamos recogiendo muchos insumos, con la participación de muchos académicos, con la participación de mucha gente. Estamos construyendo ya los elementos más importantes de ese proyecto que podamos tener para que la población colombiana los capture para sí y los convierta en un derecho para sí. Ahora bien, hay una situación que la planteó Ácar al principio, tiene que ver con el proyecto que pueda tener en España todos aquellos amigos de la renta básica universal. Ya ha dicho el profesor Raventós que sí, que efectivamente se tiene un proyecto, y no uno, sino varios. Pues, doctor Raventós, nosotros queremos solicitarle su colaboración para que en nuevas comunicaciones que tengamos, usted por favor nos pudiese enviar estos documentos que nos sirvan a nosotros como referencia, como una guía para impulsar las tareas que tienen que ver con la renta básica universal aquí en Colombia. No sé si Ácar quiera decir algo, si Marcelo, si Fernando, ¿sí? Esperaríamos entonces, si no hay la intervención de alguno de ellos, la intervención nuevamente del profesor Raventós, para que cierre prácticamente esta pequeña mesa redonda. Bueno, yo lo único que os puedo decir, aparte del agradecimiento de haber estado invitado, es que, por supuesto, cualquier documento que preciséis o colaboración, nos lo pedís, ya tenemos los contactos por correo electrónico y tal, y ningún problema, pero hay dos páginas web, una principalmente la que conocéis, redrentabásica.org, que allá se edita constantemente todo tipo de documento en lengua castellana, el 95% es en lengua castellana, pues bueno, todos los documentos relacionados con la renta básica, y también sin permiso.info, que también acostumbramos a editar una cantidad muy grande de materiales sobre la renta básica. Pero bueno, esto es público, esto es abierto, y por supuesto cualquier cosa que de todas maneras necesitéis, pues nos lo decís y estaremos encantados de ofrecérselo. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por la invitación. Me tengo que ir porque me están llamando. Venga, hasta otra. Hasta otra. Bueno, entonces quedamos nosotros. ¿Cuál es el balance? Abre el micrófono. Yo lo que entiendo como resumen es que al decir el doctor Raventós que todas estas rentas básicas condicionadas conducen necesariamente al fracaso o no son tan exitosas, tenemos que aceptar lo siguiente. El proyecto de renta básica de emergencia es muy saludable y hay que seguir y continuar apoyándolo. Pero nosotros, los que somos partidarios de la renta básica universal, tenemos que seguir nuestro propio camino. Y nuestro propio camino conduce a elaborar un proyecto realmente de renta básica universal. Eso es mi criterio. Ese es mi resumen, pues, de la discusión. Muy bien, Ácar. Cierra el micrófono entonces, ya lo cerraste. Marcelo Caruso, que es el otro
alter ego aquí de la renta básica universal. Pero abre el micrófono. Fermín González dijeron también por ahí, que no sé quién estaba ahí. Óigame, yo creo que ha sido bien interesante, concreto, porque además es un debate rico y el hombre tiene mucha información, aclaró cosas. Creo, a mí una de las cosas que más me impresionó son los costos del condicionamiento focalizado, de las políticas focalizadas, que nunca aparecen, ¿no? Y se justifica su focalización cerrada en función de los costos, y justamente es al revés. Creo que ese es su trabajo para argumentar el proyecto que propone ACAR, que me parece correcto, eso es lo que hay que trabajar, es decir, hacerlo con parlamentarios y que sea parte de lo que dijo Ángela María, la bandera para la unidad de todas las fuerzas que queremos tener un gobierno que se disponga a pensar una renta básica y a implementarla, porque con estos todos sabemos que es más una bandera de resistencia, de lucha, que una posibilidad real inmediata. Ya solo seguir esa emergencia de 3 meses y no han sido capaces de conceder eso. Yo me parece muy bueno, un progreso, y la otra cosa es el evento con todas esas redes que están conectadas, es una nueva vanguardia, un sector fue el que se movilizó, yo creo, a fin del año pasado, y no hay que dejar que eso se pierda y hay que ayudar a articular todo eso. Y si la renta sirve para eso, es fundamental. Muy bien. Marcelo cerró. Entonces, quedamos Guido, queda Jaime Ácar por ahí, lo veo repetido. Sí, lo veo repetido en la práctica. Fernando, ¿tienes alguna opinión? Fernando. Pero prendes el micrófono, Fernando. Me parece muy importante este ejercicio. Hay que continuar a través de tanto la red de renta básica que se ha conformado como el impulso que está dando UNES Colombia en continuar, repito, este tipo de ejercicios de pedagogía sobre la renta básica, y el anuncio que haces, José Víctor, respecto de que en octubre o noviembre se va a proyectar una convención nacional lo más ampliamente posible y lo más participativa posible, pues constituye un avance para continuar, digamos, promoviendo a nivel nacional este derecho fundamental, pero sobre todo, como viene planteando hace algunos meses Jaime Ácar, generando, digamos, el debate y la discusión para que la población colombiana se dé cuenta y tenga los suficientes elementos para poder proyectar su lucha en la consecución y reivindicación de este derecho. Bueno, muy bien. Yo veo ahí a una jovencita, Ana Nates. Ana Nates, Rodrigo, por favor, nos indicas, nos ayudas allí con Ana Nates. ¿Quién es? Sí la veo, pero no sé quién es. Debe ser una presidente de una de las redes de renta básica que hay en Colombia. Es una joven que estuvo participando junto con Iván Marulanda en uno de sus programas respecto a la renta básica que se está impulsando en el Congreso Nacional. Bien, daríamos entonces por finalizado este evento. Muchas gracias a Jaime Ácar.
muchas gracias a Fermín, que ya veo que se... Ah, no, ahí está el amigo Fermín. Muchas gracias a Arellano, muchas gracias a Guido Unilla, muchas gracias a Ángela María, muchas gracias al senador Wilson Arias y también, claro, al equipo directivo de UNES Colombia, a Jairo, a Hilda, a Liliana, a Lucy, a toda nuestra gente acá en Bogotá de la Administración Central del Distrito y a todos los integrantes de la Red Nacional de Renta Básica constituidas a través del grupo de WhatsApp, el mecanismo que hemos estado utilizando para la comunicación y coordinación de muchas tareas y que esperamos sea el pilar fundamental para la Convención Nacional respecto de la renta básica universal, aspirando a que sea un evento multipartidista, pluralista y que sea al mismo tiempo base para la unidad del desarrollo de las tareas que tengan que ver con la consolidación de un proyecto de ley de renta básica universal. Así seguramente vamos a avanzar en que la población colombiana haga suya esto como un derecho fundamental para la subsistencia por el solo derecho de existir. Entonces, muchas gracias a los compañeros y compañeras. Nos despedimos y estamos en comunicación permanente, ¿no es cierto, Marcelo? Así es, Víctor, un saludo a todos y te va muy bien con eso. Échale para adelante, están trabajando, los felicito. Bueno, muchísimas gracias. El Congreso, como dice el compañero. Bueno, Jaime, despida usted este evento. Fue muy ilustrativo este evento, sirve para diseñar una política más coherente frente a la renta básica universal. Creo que fue muy útil. Guido. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Hay que seguir aunando esfuerzos y encontrar una salida para que la mayor cantidad de fuerzas sociales y políticas logremos un consenso en torno a un proyecto de ley que pueda ser tramitado y ganar la voluntad, porque está muy, muy difícil. Muchas gracias a todos. Bueno, interesante y muy bacán.